La lección de hoy es muy importante. Vamos a ver una idea, una sola idea que te va a ayudar, así como ha ayudado a muchos estudiantes a ganar varios cientos de puntos de rating y alcanzar un nivel, por ejemplo, de 2000, que incluso se ha perseguido por años. Es una cosa que, bueno, usualmente cuando empiezas a aprender el ajedrez, aprendes lo básico, desarrollar piezas, controlar el centro, un montón de cosas, pero resulta que finalmente te quedas estancado en un nivel y no puedes progresar más. Tus resultados se vuelven inconsistentes, a veces juegas bien, pero a veces pierdes contra un oponente débil y con errores graves. Esa inconsistencia te impide progresar. Entonces vamos a ver una de las razones de por qué sucede esto, al menos así es para muchos estudiantes, y vamos a ver unos ejemplos. Tenemos primero una posición común de apertura donde las negras juegan D5, que parece un movimiento muy natural. Se juega, se abre la diagonal para el alfil, se hace algo por el centro. Parece que se siguen bien las reglas de buen juego. Sin embargo, hay algo que las negras han pasado por alto aquí, y es el hecho de que esta regla sugiere que si vas a abrir la posición, debes asegurarte de que tú estás más listo que tu oponente, tus piezas están más activas que las de tu oponente, y a la vez que tu rey está a salvo. Eso es lo que las negras pasan por alto aquí, en esta partida jugando D5, y vamos a ver qué sucede. Después de esto, bueno, si eres un buen seguidor de nuestra academia, sabes que tomarás y te arrepentirás. No hacemos eso. Y en cambio hay que mantener y aumentar la presión. Por eso con las blancas se juega alfil G5. El jugador de esta partida fue hace muchos años, David Bronstein. Él no fue estudiante nuestro, pero era un jugador demasiado fuerte, sabía muy bien esta regla. Y entonces jugó alfil G5 clavando este caballo, lo cual aumenta la presión aquí en el centro. Las negras entonces toman el peón y las blancas recapturan con el caballo. El caballo está centralizado y ahora hay más presión sobre el caballo clavado. Entonces las negras se sienten incómodas por esto y pretenden, bueno, además viene la torre a la columna D, va a atacar a la dama, y entonces las negras deciden hacer algo sobre esto jugando dama E7. Bien, por ese lado, pero bueno, están poniendo una contraclavada, el caballo blanco ahora está clavado, pero las blancas pueden ignorar eso y simplemente enrocan en largo. Y el pensamiento de las negras viene lo siguiente: no se puede tomar con el caballo porque se perdería la dama, pero se puede tomar con la dama y ganarse una pieza, es lo que piensan las negras con esto. Y de repente las blancas encuentran un movimiento con el que ganan la partida, torre D8, sacrificando la torre con la idea de que el caballo no puede tomar, está clavado por nuestra dama. Por un lado, el rey tiene que moverse y con esto el caballo ahora de F6 está clavado y podemos tomar tranquilamente la dama. Nos ganamos la dama, no pueden retomarla, el caballo sigue clavado y con esto hemos ganado una ventaja material suficiente para ganar la partida. Además, el rey negro sigue estando expuesto, las negras se rinden. Cuando se analiza esta partida, la gente usualmente solo pone atención al error garrafal, cree del dejarse meter la táctica de torre de 8 y piensan que eso ganó la partida. Sin embargo, la verdadera razón está antes, cuando las negras juegan D5. Es ahí donde está el error, porque esto precede al error garrafal. Porque esto hace que las negras se metan en una posición donde tienen dificultad para jugar, para moverse, para encontrar movimientos buenos, porque tienen que encarar diferentes amenazas y lo hacen con su propio movimiento. Les falta desarrollo, su rey no está seguro, y aunque Stockfish pueda decir que esta posición se defiende, para un humano es muy difícil. Ahora veamos otro ejemplo. Juegan las negras, aquí estamos nosotros de este lado, y en la partida las negras jugaron F5. Bien, porque es un movimiento estándar en la defensa india de rey, se quiere atacar por el flanco de rey, tal vez avanzando con los peones para finalmente encerrar al alfil de casillas oscuras, más o menos la idea de las negras. Pero lo que ocurre es que las blancas toman, se intercambian aquí peones y después se juega alfil H5 y de repente tenemos la dama negra atrapada. Las negras pierden material, perdieron la partida rápidamente. De nuevo, vemos que esto parece como un error grave que aparece de la nada,
Pero no es así. En realidad, desde la posición cuando arrancamos, tenemos que todas las piezas negras no están desarrolladas. Este caballo está aquí mal, bloqueando el alfil, el otro también. Todas las piezas están inactivas y están apenas en las casillas iniciales. Esto está mal y no es fortuito que las negras hayan terminado cometiendo un error grave bajo estas circunstancias. Más aún, si digamos que volvemos al movimiento y supongamos que tomamos aquí con la torre, que entonces vuelve y ocurre lo mismo. Las blancas tienen varias líneas, por ejemplo, alfil G4, alfil D3, caballo E4, tienen muchos movimientos de ataque que van a aumentar la presión. Por ejemplo, alfil D3 pone la presión sobre la torre y detrás de la torre está el peón indefenso. Con dama C2 este peón se pierde y si este peón se avanza, se pierde el caballo que está detrás. Entonces, las blancas ganan la partida de una forma u otra y no es fortuito. Las negras cometen el error porque es la misma razón de abrir la posición cuando es tu rival quien está más activo. Por lo tanto, en principio, el movimiento es equivocado y porque las negras lo que debían enfocarse era en mejorar sus piezas. Y aquí va otro ejemplo, otra posición típica que se puede dar en la apertura. Y en este punto muchos juegan D5 con las negras. Y bueno, es lo mismo que antes, no es que D5 sea un error, en sí mismo no es un error. Sin embargo, lo que las negras hacen, sí, abrir la posición cuando están por detrás en el desarrollo y su rey todavía está en el medio del tablero. Es decir, que no está a salvo. Esto hace que entren en un terreno peligroso y esta idea sí precede a un error grave. Siguen aquí unos movimientos y lo que sucede, bueno, hacen enroque las blancas y finalmente el peón E5 negro está atacado. Y no se puede defender, por ejemplo, con alfil D6 porque se cortaría la protección del caballo, ahí ya se perdería una pieza. Entonces, ¿cómo defienden las negras este peón? Bueno, juegan alfil G4 clavando el caballo. Las blancas de todas formas juegan torre E1 atacando al peón. Y las negras, con incomodidad por esto, tal vez viene H3 también para expulsar al alfil. Entonces juegan F6 para proteger el peón de esta manera, pensando que todo está a salvo y sin embargo las blancas juegan caballo por E5 sacrificando la dama porque tienen algo preparado. Después de esto, toman la dama, pero viene caballo por C6 con jaque descubierto. Decíamos, el rey está en el centro y muy mal. Y después de esto, entonces se recupera la dama, se cubren aquí y las blancas toman todo lo que pueden. Después de todos estos intercambios, contamos si las blancas tienen 3 piezas menores, las negras 2. Hemos ganado una pieza menor y un peón también, y con esto tenemos una posición ganadora. Y por último, otro ejemplo que de hecho involucra una apertura muy interesante, muy agresiva para jugar. Esto es el gambito danés, donde sacrificamos varios peones a cambio de un rápido desarrollo con las blancas. Y aquí las negras usualmente nos dan jaque con alfil B4. Nos cubrimos y entonces juegan caballo F6 atacando al peón E4. Las blancas ignoran esto y hacen lo posible por enrocar y permiten que las negras capturen este peón, lo cual las negras frecuentemente hacen porque no ven el peligro. ¿Por qué no tomar este peón si ahí está? Es un movimiento de ataque, parece que está bien. Sin embargo, al tomar, y las blancas tienen su caballo clavado, por eso no pueden recapturar este peón, se perdió. Pero ahora, el punto es que no deberíamos abrir la posición cuando es nuestro oponente quien está más activo. Y ese es el error que las negras nuevamente cometen aquí. Por supuesto que las negras no pueden calcular todas las consecuencias de lo que acaban de hacer. Nadie puede. Aquí se enrocan las blancas, se da un intercambio y digamos que las negras también enrocan. Nadie calcularía esto. Y sin embargo, el principio que estamos viendo nos dice que no debemos abrir la posición cuando no estamos listos, cuando es nuestro oponente quien está más activo. Abrir la posición significa mover o intercambiar los peones del centro. Esa es abrir la posición. Porque en ese caso, cuando se intercambian esos peones, se abren líneas
las líneas centrales, se abren además diagonales. La verdad se abren líneas por todos lados y esas líneas van a favorecer a quien tenga más movilidad, o sea, quien tenga piezas más desarrolladas. Inevitablemente aparecerán muchas oportunidades de ataque y eso es exactamente lo que ocurre en esta partida. Las negras no podían calcular lo que iba a ocurrir, pero han abierto líneas. Y ahora las blancas saltan con su caballo, ya están atacando al alfil. Y ahora nuevamente saltan con este caballo F6, ingeniosamente dando un jaque que protegido por el alfil obliga a doblar peones. Se daña la estructura de peones, se descubre el rey, entra la dama dando jaque y las blancas aprovechan todas las líneas que se han abierto. El rey va a la esquina, dama H4, ahora atacando fuertemente en F6 que atacaría a la dama. Las negras se protegen con su alfil y finalmente viene alfil D3 con amenaza de jaque mate que no se puede defender. Las negras tienen que rendirse. La siguiente jugada, simplemente. Pero lo importante aquí anotar, un detalle, veamos, es que si las negras no hubieran tomado el peón N4, imaginémonos este peón aquí, pongámoslo acá. Si las blancas no hubieran tomado ese peón, nada de esto funcionaría porque la diagonal estaría cerrada. Pero esa diagonal está totalmente abierta y tenemos la libertad de atacar. Y entonces ganamos la partida sin hacer nada más. Bien, como comentario aparte, este gambito danés es una apertura muy interesante, muy agresiva. Tenemos un video por acá para que lo aprendan, revisarlo. Y por otro lado, ya sabemos, si quieres aprender las reglas principales que te convierten en un jugador fuerte, hay que estudiar la clase maestra.